Función a trozos. Una función a trozos está formada por la unión de dos o más funciones, cada una de ellas definida en un intervalo dado. También se conoce la función a trozos como la función segmentada y se denota de la siguiente manera. Por ejemplo, f de x está formada en este caso por dos funciones. La primera función para los x pertenecientes al primer intervalo y la segunda función para los x pertenecientes al segundo intervalo. Y así podemos ir incluyendo otras funciones. A continuación desarrollaremos algunos ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos una función a trozo definida para la función x más 2 para los valores que va a tomar x menores que 0. Y la segunda función es x cuadrado menos 2 cuando el x es mayor o igual a 0. También es importante reconocer las funciones. La primera función es x más 2, se trata de una función de tipo afín. Una función afín. X menos 0, en este caso x menos 0, también es importante expresarlo como intervalo. Este es el intervalo que va desde el menos infinito hasta el 0 sin incluirlo. La segunda función es x cuadrado menos 2, es una función de tipo cuadrática, es una cuadrática. Y x mayor o igual a 0, el intervalo es desde el 0 incluido hasta el más infinito. Posteriormente comenzaremos a graficar las funciones, en este caso los trozos de ella. Vamos a partir con la primera función x más 2. Como se trata de una función de tipo afín, es conveniente hacer una tablita de valores para tener una mayor o mejor referencia de la función. X y cuando el y vale x más 2. Y aquí es importante, como primer punto, colocar en este caso el punto crítico, que es el 0. Si bien el 0 no es parte del dominio de esta función, pero vamos a colocarlo para tener la referencia. Entonces cuando x vale 0, 0 más 2 nos da como resultado 2. Vamos a hacerle un intervalo abierto al 0, pues no va a estar incluido. Otro valor puede ser cuando vale menos 2, pues el menos 2 es menor que 0, por lo tanto los valores que debemos colocar en la tabla deben cumplir esta condición. Menos 2 más 2 nos dará como resultado 0. Con 2 puntos es suficiente para dibujar una función afín. Vamos a graficar uniendo estos puntos. Cuando x vale 0, el y vale 2 acá. Y cuando el x vale menos 2, el y vale 0 de acá. Vamos a unir los puntos mediante una recta. Y a continuación vamos a colocarle las simbologías del intervalo. Menor a 0 significa no incluir al 0, por lo tanto aquí va a ser una pelotita abierta para el 2. ¿Sí? Y aquí lo habíamos dibujado antes, habíamos especificado que cuando el x vale 0, el 2 no se incluía. Y como es hacia el menos infinito, vamos a hacer la flechita de continuidad, en este caso, de esta recta. Pues bien, aquí hemos dibujado la primera función a trozo del x más 2. Para el intervalo de menos infinito a 0 o para los x menores que 0. La segunda función es una función cuadrática, como mencionábamos, y tiene un vértice, como podemos ver, en el punto 0 menos 2, por lo tanto acá. Y hay que dibujarla de acuerdo al trozo cuando los x son mayores o iguales a 0, es decir, a este lado, al lado derecho de la recta o del eje cartesiano. Por lo tanto, va a ser una gráfica aproximadamente de esta manera. Y como es mayor o igual a 0, es decir, por lo tanto, debemos colocar una pelotita achurada acá, ¿cierto? Menor o igual a 0, para el vértice, esta parte 0 menos 2. Y como es hacia el más infinito, vamos a dibujarle en este caso el sentido de continuidad. Dominio de esta función, podemos usar la siguiente técnica para poder determinar el dominio. El dominio está asociado con los valores que toma x en la función, por lo tanto lo que debemos hacer es considerar los valores que toma x en la función y vamos a usar la técnica como si estuviésemos coloreando el eje x. Es decir, desde arriba hacia abajo y donde toque la función va a ser dominio, por lo tanto acá hay dominio de función y viene desde el menos infinito. También va a pasar por el 0, por lo tanto también hay dominio, toca esta función también la cuadrática y continúa infinitamente tocando la función cuadrática, por lo tanto aquí podemos concluir que el dominio de la función son todos los números reales o también escrito como intervalo desde el menos infinito sin incluirlo hasta el más infinito sin incluirlo. El recorrido de la función está asociado con, en este caso, el eje y, por lo tanto vamos a usar la misma técnica pero en forma vertical. Vamos a ir como si estuviésemos achurando el eje y
Por ejemplo, si achuramos acá, va a tocar este lado de la función, ¿cierto? La función x más 2 la toca, por lo tanto hay recorrido acá, y viene desde el menú infinito. Aquí va a tocar a la cuadrática y toca hacia el infinito de los y positivos, por lo tanto también el recorrido de esta función son todos los números reales. También se nos puede pedir un análisis, como por ejemplo calcular un valor de la función, y esto lo podemos hacer simplemente o viendo la gráfica o viendo las condiciones. Por ejemplo, cuando f vale menos 3, en este caso, menos 3, por ejemplo, no es mayor que o igual a 0, por lo tanto no puedo yo valorizar este menos 3 en esta función. Además, el menos 3 está en este lado de la función, está relacionada con esta gráfica. Por lo tanto, debo evaluar el menos 3 en x más 2, es decir, cuando vale menos 3 más 2 nos da como resultado menos 1, más f de 0, en este caso podemos observar la condición, 0 es menor que 0 y eso no se cumple, pero sí cumple para los ceros mayor o igual a 0, por lo tanto aquí está relacionada con esta función o simplemente de hecho lo valorizamos acá. 0 al cuadrado son 0 menos 2 nos da como resultado menos 2. Resultado de nuestra operación, menos 3. Ejemplo número 2. Tenemos la función f de x y los trozos son x más 1, definida para el intervalo o la condición x menor o igual a 2. Tenemos la función menos 2 para 2 a 4. X menos 5, definida para los x mayores o iguales a 4. Aquí podemos observar que la primera función también es una función afín. X menor o igual a 2 como intervalo es desde el menos infinito hasta el 2 incluido. La segunda función f de x igual a menos 2 es una función de tipo constante y va definida entre el 2 y el 4 como conjunto. Aquí podemos expresarla también como intervalo entre el 2 sin incluirlo hasta el 4 sin incluirlo. X menos 5 mayor o igual a 4, por lo tanto este x menos 5 es una función también de tipo afín y como intervalo va desde el 4 hasta el más infinito. Pues bien, ahora comenzamos a dibujar las funciones. La primera función x, en este caso x más 1, vamos a hacer una tablita de valores cuando se trata de una función afín, x igual a x más 1. Primer valor, la condición, cuando vale 2, y como es menor o igual, va a ser incluido el 2. Y 2 más 1 nos da como resultado 3. También puede ser el menos 1, porque el menos 1 es menor o igual a 2, por lo tanto menos 1 más 1 nos da como resultado 0. Formamos la gráfica uniendo los puntos, cuando x vale 2, el y vale 3 acá, y cuando vale menos 1, 0. Por lo tanto vamos a unir con una recta esos puntos, unimos y nos da esa recta. Ahora dice que para los x menores o iguales a 2, por lo tanto aquí está menor o igual a 2 al x, y aquí como es menor o igual va a ser una pelotita ennegrecida. Y como es hacia el menos infinito, dibujamos el sentido de la continuidad de la función. La siguiente función es una función constante, es f de x igual a menos 2, el menos 2 está por acá está la función constante, pero hay que dibujarla solamente entre el intervalo 2 y 4, es decir, entre 2 y 4, 2 y 4, ahí. Unimos con una recta. Y como es sin incluir, los extremos serán abiertos. Abiertos, abiertos, es decir, pelotitas blancas. La siguiente función también es una función afín para x, x menor que 5 y el x debe ser mayor o igual a 4 la condición. Vamos a hacer una tablita de valores también. X, el y es igual a x menos 5. Ubicamos primero el punto crítico cuando x vale 4 y como es mayor o igual va a partir con una pelotita negra. Y valorizamos 4 menos 5 nos da como resultado menos 1. El otro punto puede ser un 5. El 5 es mayor que igual a 4, por lo tanto cumple con esta condición. 5 menos 5, 0. Ubicamos los puntos para dibujar la recta. Cuando vale 4, menos 1 por ahí. Y el 5, como 0, está acá. Unimos ambos puntos mediante una recta. Y nos da eso. Ahora colocamos las simbologías de la recta. En este caso, como es mayor o igual a 4, va a ser una pelotita negrita, y como es hacia el más infinito, dibujamos el sentido de la continuidad. Dominio de la función, en este caso vamos a usar la técnica de achurar el eje X. Recuerdo que el dominio está asociado con los valores que toma el eje X. Por lo tanto, achuramos, encontramos gráfica en este lado, por lo tanto hay dominio, pasa por el 0, hay dominio, este lado también hay dominio, aquí toca la función constante, también hay dominio, aquí toca la otra función
afín x menos 5, por lo tanto, y se va hacia el infinito, por lo tanto el dominio de la función va a ser todos los números reales. El recorrido de la función, también usamos la técnica de achurar, en este caso el eje y. Aquí podemos observar que hay recorrido, pues esta función continúa infinitamente, por lo tanto va a tocar a esta función. Toca el menos 2. Aquí podemos observar que hay un salto acá. No, perdón, también va a tocar a la función, por lo tanto sigue habiendo recorrido. Es decir, recordemos que va a haber un salto siempre cuando aquí no existiese una gráfica, por ejemplo, aquí el recorrido no llegaría primero a una parte, después saltaría a la siguiente, pero en este caso podemos ver que el recorrido va a tocar a esta gráfica, toca la constante, después toca la otra función x más 5 y así infinitamente, pues esta gráfica o esta función continúa, por lo tanto va a tocar al eje y por lo tanto podemos concluir que el recorrido también van a ser todos los números reales. Ejemplo 3. Tenemos la función a trozos definida para x cuando los valores de x están entre 0 y 2 y 3 cuando los x son mayores o iguales a 2. En este caso la función f de x igual a x es una función de tipo identidad. Una identidad entre 0 y 2, también podemos escribirla como intervalo, entre 0 sin incluir y el 2 sin incluir. El 3 es una función de tipo constante y como intervalo va desde el 2 incluido hasta el más infinito. Pues bien, ahora comenzamos a graficar. Recordemos que la función identidad es una línea recta que pasa por el origen y va a ser simétrica a ambos lados, por lo tanto lo que vale para x vale lo mismo para el y. Pero nos piden dibujarla solamente en el intervalo acotado entre 0 y 2, entre 0 y 2. Por lo tanto, al dibujar toda la función identidad, pues solamente nos piden dibujarla solamente entre 0 y 2, es decir, de aquí a acá. Entonces vamos a unirla con una recta. Lo unimos. Y como el 0 es sin incluir, pelotita blanca, y como el 2 también es sin incluir, cuando hablamos del 2, entre 0 y 2 nos referimos a este intervalo, por lo tanto aquí es 0 y aquí aquí es sin incluir y aquí también es sin incluir, pero asociado al eje y en este caso. Aquí tocó la coincidencia que también es 2. La siguiente función es constante, en este caso f de x igual 3, este es constante para 3, de esta manera, es una línea paralela al eje x y parte desde el x2, por lo tanto acá, y es pelotita negrita porque es x mayor o igual a 2, ya sea al más infinito, por lo tanto dibujamos la recta y dibujamos la flecha de sentido de que esto continúa hacia el más infinito. Dominio de la función, vamos a usar la técnica de achurar, en este caso aquí no hay dominio, por lo tanto aquí no se encuentra ninguna gráfica, no hay ninguna función acá. Comenzamos a encontrar funciones desde el 0 hacia el más infinito, por lo tanto el dominio va a ser desde el 0 hasta el más infinito. El recorrido de la función, podemos observar que aquí usamos la técnica de achurar el eje y, aquí no hay recorrido, comienza a aparecer en 0 y llega a 2, por lo tanto va a ser entre 0 y 2 sin incluirlo, pues pelota blanca, y acá hay un salto que habíamos mencionado antes en el ejercicio anterior, acá hay un salto, es decir, aquí no encontramos ninguna gráfica entre 2 y 3, por lo tanto va a ser unión a la siguiente función, que es la función constante. La función constante la vamos a simbolizar con una llavecita 3. Por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado cuando se analizan tanto el dominio y el recorrido de las funciones. Hay que tener siempre consideración de que pueden haber algún espacio vacío. Por lo tanto, para que exista dominio, dominio de todos los números reales, no debe existir ningún espacio vacío, y para que existan el recorrido y sea todos los números reales como solución, no deberían haber espacios vacíos, pero en este caso sí ocurrió un espacio vacío, por lo tanto aquí el recorrido se ve acotado por dos intervalos, en este caso dos funciones. Ejemplo número 4, tenemos la función a trozos definida para f de x igual a x cuadrado para la condición x menor que 0 y f de x igual a x para el x mayor que 0. La primera es una función cuadrática, es una cuadrática, y para los x menores que 0 como intervalo es desde el menos infinito sin incluirlo hasta el 0 sin incluir. Por lo tanto, este intervalo son claves, recordemos, pues ahí es donde debemos solamente dibujar la gráfica. La siguiente función es una función de tipo identidad,
identidad, y va desde el 0 hasta el más infinito. Por lo tanto, hay que dibujar solamente desde el 0 hacia el más infinito a esta función identidad. Comenzamos a graficar las partes de ella. En este caso podemos ver que es una función cuadrática, tiene un vértice en el origen, por lo tanto va a ser de esta forma, pero hay que dibujarla para los x menores que 0, por lo tanto es solamente para los valores que se ubican en el lado izquierdo de la representación cartesiana, por lo tanto va a ser algo más o menos aproximadamente así. Y como es desde el 0 al más infinito, aquí vamos a dibujar el sentido de que esta función continúa hacia el más infinito. Y va desde el 0 sin incluirlo, por lo tanto abierto el 0 o pelotita blanca. La siguiente función es una función identidad, en este caso creciente positiva, tiene esta forma, es simétrica, ¿cierto?, a ambos lados, pero hay que dibujarla desde el 0 hacia el más infinito, por lo tanto no podemos dibujar esta parte, porque aquí vienen los menores que 0, ¿cierto? Y vamos a dibujar ahí una recta, más o menos aproximadamente eso, y desde el 0 hacia el más infinito, por lo tanto aquí dibujamos el sentido de que esto continúa. Finalmente, el dominio de la función, usamos la técnica de achurar. Vemos que aquí hay dominio, pues en alguna parte de achurar este lado vamos a encontrarnos con esta función, por lo tanto acá hay dominio, también pasa por el 0, y también aquí hay dominio de función. Por lo tanto aquí podemos concluir que el dominio también son todos los números reales, o podemos escribirlo desde el menos infinito hasta el más infinito, ambos intervalos abiertos. Recordemos que los infinitos siempre son intervalos abiertos. El recorrido de la función, usamos la técnica de achurar el eje y. Aquí no hay recorrido, no hay funciones, no hay gráficas. Por lo tanto, la gráfica o las funciones comienzan a aparecer desde el 0 hacia arriba. Por lo tanto, el recorrido va a ser desde el 0 hacia el más infinito, pues ambas funciones van hacia el más infinito. Pues bien, aquí hemos definido el concepto en base a 4 ejemplos del concepto de la función a trozo, o también conocida como función segmentada.